En este momento nosotros estamos enlazados con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, para que nos diga de qué se trata esto, si está complicada la vicepresidenta. Es ministra, pero sobre todo también es vicepresidenta. Esta es una gran investigación, me imagino yo, porque se cruza todo. Bienvenido, ya le estamos viendo en pantalla al ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado. Buenas noches, bienvenido a Exitosa Perú. Buenas noches, señorita Novoa, gusto saludarla. Mucho gusto. Yo le hacía una pregunta. Yo veo que aquí se cruza todo, porque el lavado de activos tiene que ver con los dinámicos, tiene que ver con la plata inmovilizada, tiene que ver con los trabajadores que se les pedía cupos por darles un trabajo en el gobierno regional, con la organización, presunta organización criminal de los dinámicos del centro, y además del financiamiento irregular de la campaña presidencial. Entonces, ¿cómo ve usted, con su ojo experto de procurador, ex procurador anticorrupción, cómo ve la situación en este momento de la vicepresidenta que recién ha sido involucrada o ya enmarcada en este proceso de investigación? Veo, como usted bien lo señala en su pregunta, una investigación compleja sobre la actuación de una organización criminal. Es lo que vemos, a una organización criminal. Una organización criminal que cumple pues todos los requisitos que han sido previstos y tipificados en el ordenamiento jurídico penal peruano, en especial la ley contra el crimen organizado, contra la criminalidad organizada, la ley 30.007. Entonces, lo que observamos es que, haciendo honor precisamente al nombre del caso, los dinámicos del centro, se trata de una organización criminal que habría realizado con una dinámica eficiente y muy activa actos dirigidos a obtener dinero para consolidar una posición política. Y las organizaciones criminales tienen diferentes características y modos de actuación, pero tienen un solo fin. El fin es obtener dinero, obtener ganancias, y cometer, por medio de la comisión de delitos graves, por supuesto, como usted también los ha descrito, lavado de activos, delitos contra la administración pública, que se conocen, así como se conocen a los delitos de corrupción. Entonces se trata de la dinámica de actuación de un organismo criminal que, a obtener sus fines de obtener dinero y ganancias ilegales, perpetra delitos. No cualquier delito, perpetra delitos graves. Lavado de activos, delitos contra la administración pública, previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico penal peruano con penas bastante elevadas. ¿Se puede creer, porque a mí se me hace un poco complicado creer, primero, de que se haga chanchita para la reparación civil de una persona que tiene plata en el banco? Porque si tienes plata en el banco y está de por medio tu libertad, sacas la plata del banco, pues, ¿no? Entonces, tiene plata en el banco y eso ha quedado concreto y está de público conocimiento cuando se le congelaron las cuentas a Vladimir Cerrón. Y dos, lo que dice Dina Boluarte, ¿no? De que este es el aporte bancarizado de 15.791 soles correspondiente a 104 personas, pero no es solamente de que las personas le hayan depositado, sino que según la tesis fiscal dicen que estas personas sí depositaban, pero coaccionadas porque les daban el trabajo, porque si no los votaban. Entonces era casi la extorsión por un puesto de trabajo. Claro, acá lo importante es que las conductas que están siendo objeto de investigación puedan ser encuadradas en los diferentes modos a través de los cuales se realiza el delito de lavado de activos. Afortunadamente, por el fortalecimiento de los equipos de investigación en el Ministerio Público a cargo de este tipo de delitos, hay ya una experiencia acumulada sobre, bueno,
también hay que decirlo, sobre hechos trágicos y dramáticos, como es el elevado, el elevado número de casos de gran corrupción. Entonces, en base a esta experiencia, hemos escuchado argumentos pueriles y argumentos absurdos que en el curso de las investigaciones se han ido desnudando en su falsedad y se ha ido descubriendo la verdad. Esto ha pasado en casi todas las investigaciones. Recuerde usted las investigaciones sobre los famosos cócteles y en fin, tantos otros casos en donde por supuesto, el lavador se presenta con una inocencia inusitada y un candor increíble a la hora de realizar actos de carácter político cuando conocía perfectamente, reitero, los antecedentes de graves casos de corrupción en el Perú, cuando se conocía perfectamente cómo es la actuación y los modos criminales de actuación en el ámbito de la política. De tal manera que todo esto se irá desbrozando en el curso de la investigación, si la persona actuó con dolo o sin él, si fue una tonta inducida o utilizada por un segmento más elevado de la organización criminal, pero en todo caso lo que estamos viendo, reitero, es una investigación compleja y seria sobre la actuación de un organismo u organización criminal. Muy bien, entonces también se tiene que determinar eso, si fue un tonto útil o si fue una persona que en realidad participó y sabía de todos los detalles, ¿no? Porque también cuando uno tiene un puesto tan predominante como vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, candidata a la presidencia de la República, secretario general del partido político, ¿no? Entonces, eso también te hace dudar de la candidez de las personas, ¿o me equivoco? Bueno, todo actor político, sobre todo en estas últimas elecciones, tendría que estar sumamente informado sobre los contextos criminales que están ocurriendo en el Perú y sobre las políticas públicas ya adoptadas por el Estado peruano para combatirlos. Y me refiero concretamente, por ejemplo, a la política de lucha, a la política y al plan de acción de lucha contra el lavado de activos, a la política de lucha contra la corrupción. Son políticas de Estado. De tal manera que quien aspira a un cargo público y llega por azar de las elecciones a ocupar ese cargo, bueno, pues no puede exhibir un candor y una inocencia propia de una persona artesanal que no está preparada para asumir un cargo de tan alta investidura. Por tanto, eso ya de por sí es por lo menos moral y políticamente criticable. Será jurídicamente y penalmente reprochable en la medida que los indicios que vaya construyendo el Ministerio Público permitan establecer de manera clara y categórica que hubo dolo, que esta persona participó en el delito en las formas como describan las investigaciones y que tiene tal o cual relación con la organización criminal de la que estamos hablando, los dinámicos del centro. Pero esto será parte de la narrativa procesal que nos dictará el curso de las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo. Claro, esto quiere decir, cuando usted me dice que cuando una persona se mete en política y sabe, ya por lo que ha pasado con Odebrecht, con los cócteles, con otros partidos políticos, que hay reglas que uno no debe transgredir, es decir, cuando ve que hay demasiada plata, cuando ve que están pidiendo chanchitas, cuando ve que hay exceso de dinero para hacer ciertas cosas en un partido que supuestamente no tiene financiamiento, que supuestamente se están excediendo, hay que preguntar, ¿de dónde está saliendo la plata? ¿Qué es esto? ¿Por qué yo tengo que abrir una cuenta? Esas son las preguntas básicas. Por supuesto, es un deber de diligencia, es un deber, como se dice, de compliance. En este caso, el término está acopiado en el ámbito empresarial, pero se trae al ámbito político. O sea, el deber de diligencia, el deber de prevenir
el deber de saber a qué se mete uno, el deber de preguntar. En efecto, porque recordemos los otros casos. Yo recuerdo, es un recuerdo al azar, por supuesto, el caso de la ex alcaldesa de Lima y el entorno que la rodeaba. En sucesivas oportunidades la prensa le preguntaba al entorno, muy entusiasta, que hoy día se han desvinculado graciosamente el tema y como si no hubieran sido responsables de nada. Les preguntaban siempre de dónde salía el dinero. Y lo que decían, recuerdo claramente, ya les vamos a informar. Y nunca informaron, por supuesto que iban a informar. Y lluvia de millones, Entonces, ¿no? Y ya sabemos de dónde han salido, de las corruptas empresas brasileras. Claro, en un contexto como el peruano, el deber que tiene un político, un actor político, de estar debidamente informado y de dar ejemplo con su conducta, de no estar involucrado en cochinadas de este nivel, es mucho mayor que el que puede tener un político en Suiza. Es obvio, porque en el Perú la corrupción es cultural, es sistémica, es endémica. Entonces, eso exige eleve el estándar de escrutinio, de vigilancia por parte de quienes van a asumir un cargo público o quienes pretenden hacerlo. Entonces, acá las respuestas han sido lo más absurdas. Todos han dado respuestas totalmente absurdas. Todos los investigados de este caso y de otros más. Por eso es tan importante que esta investigación del Ministerio Público se lleve a cabo sobre bases objetivas, rigurosas, para que el día de mañana no salgan con el cuentillo de la persecución política, como ya algunos salieron con ese cuento. Claro, ¿no? ya salieron con ese cuento. Y precisamente yo quiero saltar un peldaño más porque parece que aquí el que maneja todo y el que es indicado no por mí, sino por la tesis fiscal como el que maneja la organización criminal es Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, además de toda su familia, mamá, hermanos, ¿no? Y sus compañeros más cercanos, los dinámicos del centro. Si Vladimir Cerrón es una persona, un político, que ya fue sentenciado por corrupción, ni más ni menos, en su región, entonces a estos políticos se le tenían que poner los ojos, pero por todo el cuerpo, porque si tenían a un líder ya corrupto, entonces tenían que sospechar de todo, porque él era que decía, mira, yo quiero plata para una reparación civil que era por corrupción, no por cualquier cosa, sino me querían meter a la cárcel por una sentencia por corrupción. Entonces, si ellos se decidieron meter con él, los ojos tenían que tenerlos abiertísimos. Claro, este personaje hace parte de un fenómeno lamentablemente más general y difundido, que es, como usted conoce, el fenómeno de la corrupción en el ámbito de los gobiernos regionales. Este fenómeno ha sido estudiado de manera muy seria por la Contraloría General de la República en un documento que se publicó en agosto del año 2020, titulado Cálculo de la corrupción y de la inconducta funcional en el Perú. De tal manera que acá lo que vemos, y lo ha confirmado esta reciente detención, yo creo tardía además, del gobernador regional de Arequipa, de quien se sabía muchas cosas, lo sabía todo el mundo, excepto la fiscalía, excepto quienes debían saberlo. Bueno, todo esto hace parte de un fenómeno terrible del presupuesto nacional, porque el presupuesto que se roba en los gobiernos regionales es aún más importante que el presupuesto que puede disponerse en la capital o en el gobierno central, sencillamente porque está destinado a atender los sectores y las personas y los grupos sociales más vulnerables. Entonces, es por eso que el delito es aún más grave. Y la sentencia a la que usted alude de este personaje fue una sentencia benévola, hablemoslo claro. ¿Qué es eso de sentencia condicional? Mientras siguen existiendo sentencias condicionales para este tipo de casos, vamos a seguir viendo casos de corrupción. Mientras el Poder Judicial no ponga el ejemplo, dando sentencias a penas privativas de libertad efectivas, reales, este problema va a seguir adelante. Y bueno, más allá de eso, afortunadamente, los fiscales en el Perú tienen un instrumento normativo para investigar y para, sobre todo, solicitar la sanción que corresponde a este tipo de conductas, que es precisamente lo que mencionábamos, la ley contra el crimen organizado, que establece que cuando se trata de un líder, un dirigente o un administrador importante, como uno de estos que ha huido, creo, a Bolivia, no sé,
de la organización criminal, cuando se trata de esos, la pena sobre la pena agravada se eleva en un tercio. De tal manera que esperemos que este caso termine en una sanción ejemplar, porque lamentablemente en el Perú, mientras no se frían peces gordos y grandes, la corrupción va a continuar como si nada. Usted ha hecho referencia a algo y yo quiero saber su opinión. Estos dinámicos, el tal Pinturita, se ha mandado a mudar, dicen, que a Bolivia, ¿no? Dicen que otros 3 también ya estarían en Bolivia. Y resulta que en Bolivia está de embajadora una señora de Perú Libre. Esta señora de Perú Libre ha sido ex candidata al Congreso, ha sido secretaria de Relaciones Exteriores de Perú Libre, ha sido trabajadora del gobierno regional de Cerrón y además está involucrada, recientemente la acaban de involucrar en una investigación por el caso Chinalco. El caso Chinalco que dice, según la tesis fiscal, que Chinalco le entregó $15 millones a Vladimir Cerrón por mover un pueblo de un lado a otro y que esta minera pudiera extraer. Y esta señora está en Bolivia. Entonces, ¿todo esto no suena muy extraño? Bueno, no solo me suena muy extraño, sino que me parece una pésima decisión haber designado a una persona con esos antecedentes como embajadora del Perú en Bolivia. Acá se trata de que el Ministerio Público, por medio de los órganos competentes que tiene a su disposición y los instrumentos para ello, con la colaboración de la Cancillería de la República, proceda a requerir la búsqueda y captura de estos prófugos. Acá no hay delito político involucrado y ya en otros casos nos han vendido la idea del delito político, así que ya sabemos que pese a que se ha querido manchar una institución tan importante como el asilo político, en esta ocasión esperemos que la República Hermana de Bolivia no se deje sorprender, si este es el caso, por supuesto, ¿no? Sí, es Karina Palacios Quincho, embajadora, es ya embajadora porque ya está ahí su cara y es la número 37 de la lista. Karina Ruth Palacios Quincho está involucrada en lavados de activo por el caso Chinalco, que yo le había dicho, ha sido secretaria de Relaciones Exteriores de Perú Libre, ex candidata al Congreso por Perú Libre y además esta es una investigación que tiene larga data y que todavía no avanza. Recién ha sido involucrada en este caso que, como le digo, habla de $15 millones por mover a toda una población de un lugar a otro. Recién ha sido involucrada y ya es embajadora, bueno, post designación en la Embajada de Bolivia. Así estamos. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ha sido el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado.